Dicen en el norte que el desierto no es un lugar, es un juicio. Un espejo que desnuda el alma, que muestra quién eres cuando la sombra se hace larga y el silencio se vuelve un animal hambriento. Y si uno escucha con cuidado, muy cuidado, puede oír como el viento susurra historias que nadie debería conocer. Historias que no se escriben, sino que se murmuran alrededor de un fuego, cuando la noche se agazapa como un viejo lobo sobre la llanura. Esa noche, el viento traía algo distinto. No era el rumor de serpientes ni el rechinar de un viejo molino abandonado. Era un presagio. Uno liviano, pero insistente, como la cuerda de un violín tocada por una mano invisible. El vaquero lo sintió antes de verlo. Porque hombres como él no leen señales, las respiran. Cabalgaba solo, como siempre. Era de esos hombres que la frontera moldea a golpes, mirada dura, espalda recta, alma llena de cicatrices que nunca nombre. La clase de hombre que hace lo correcto, aunque lo correcto le queme las manos. Su caballo avanzaba despacio entre matorrales secos, y cada pisada levantaba un polvo que parecía suspenderse en el aire, atrapado en la luna. El horizonte era una línea quemada. Nada más. Y sin embargo, esa nada estaba viva. Las dunas cambiaban de forma con el viento, como si observaran al recién llegado. Los mezquites, retorcidos como ancianos en oración, crujían con un lamento que parecía humano. Hasta las piedras, frías como viejas tumbas, guardaban secretos que preferían no soltar. Fue entonces cuando el vaquero detuvo su caballo. No por un sonido. No por un movimiento. Algo más sutil. La frontera, ese juez silencioso, acababa de señalarle un camino que no existía un minuto antes. Como si el desierto quisiera mostrarle algo, o alguien. Bajó de su caballo, apoyó una mano en la empuñadura de su revólver, no por miedo, sino por costumbre, y avanzó hacia un antiguo pozo de piedra casi tragado por la arena. El aire se sentía extraño, más pesado, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Y allí la vio. Una silueta desplomada al borde del pozo, como una ofrenda olvidada por los dioses del polvo. Su vestido estaba desgarrado, cubierto de tierra y sangre seca. Su cabello caía sobre el rostro como un velo oscuro, y su cuerpo temblaba apenas, lo suficiente para demostrar que aún pertenecía al mundo de los vivos. La luna la iluminaba con una delicadeza casi irrespetuosa, como si intentara no despertar un dolor más antiguo que sus heridas. El vaquero se acercó despacio. No habló. Nunca hablaba antes de entender lo que tenía enfrente. El silencio entre ellos era espeso, como si las palabras pudieran romper algo sagrado. Solo cuando vio su pecho moverse con dificultad inclinó la cabeza, en una mezcla de respeto y duda moral. Ayudarla podría meterse en un lío. Ignorarla podría matarla. La frontera rara vez daba opciones limpias. Se arrodilló junto a ella, y en ese momento un soplo de viento levantó un puñado de arena que golpeó suavemente su mejilla. No era un aviso, era un recordatorio. Cada acto en el desierto tiene un precio. Siempre. Le tocó el hombro con la yema de los dedos, un gesto mínimo, casi tímido. Su piel estaba fría, demasiado para una noche tibia. Sin embargo, ella reaccionó con una leve sacudida, como si reconociera el contacto desde muy adentro, desde un lugar que la memoria consciente todavía no podía alcanzar. Tranquila, murmuró él, su voz ronca, afilada por años de hablar solo lo necesario. Nadie más te va a tocar esta noche. Ella no respondió. Pero algo en su respiración cambió, una rendición momentánea que el vaquero entendió como un permiso. La tomó en brazos. Era ligera, pero no como una pluma, ligera como alguien que ha cargado más dolor del que su cuerpo puede sostener. Mientras la levantaba, una cadena finísima cayó de su cuello, tintineando contra la piedra del pozo. Al inclinarse para recogerla, vio que colgaba de ella un pequeño medallón de plata, rayado, gastado, como un recuerdo de guerras que nunca se contaron. Lo guardó sin abrirlo, sin siquiera preguntarse por qué lo hacía. Algunas cosas uno sabe que no debe mirar todavía. Regresó a su caballo y la acomodó con cuidado frente a él, sosteniéndola para que no cayera. Y en cuanto lo hizo, el desierto volvió a moverse. Un coyote a lo lejos aulló, un sonido áspero, presagiando algo más grande que los hombres. El viento giró bruscamente hacia el sur, levantando un remolino de arena que cubrió las huellas del vaquero y de la mujer en cuestión de segundos. El desierto las borró como si quisiera protegerlos, o esconderlos. Mientras cabalgaba hacia la oscuridad,
La mujer murmuró algo inaudible, un hilo de voz apenas nacido. Él inclinó la cabeza para escuchar, pero ella cayó en un desmayo profundo antes de poder repetirlo. Aún así, el vaquero sintió que esas palabras, fuera lo que fueran, no estaban dirigidas al mundo presente, sino a una promesa hecha en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida. La frontera no olvidaba. Él tampoco podría hacerlo ya. Mientras avanzaban, la luna parecía seguirlos, como un testigo silencioso que entendía la gravedad de lo que acababa de comenzar. Y aunque el vaquero no lo sabía aún, el desierto sí, esa noche no había encontrado a una desconocida. Había encontrado un destino que llevaba años buscándolo. Cuando despertó en el campamento, la mujer respiró como quien vuelve del fondo de un río oscuro. No abrió los ojos de inmediato, primero escuchó el chisporroteo tímido del fuego, el roce del viento contra la lona improvisada, el sonido rítmico de un caballo masticando pastos secos, y la presencia silenciosa del vaquero, sentado a unos pasos, afilando la punta de un palo como si esa tarea simple contuviera el mundo entero. El desierto volvía a ser el juez, observando cada movimiento, cada respiración. Y en ese amanecer grisáceo, algo en la luz parecía dudar antes de tocarla, como si temiera despertar una memoria dormida que no debía abrirse. Cuando ella finalmente levantó los párpados, sus ojos no eran los de una mujer ordinaria. Eran ojos con tormentas adentro, un gris que parecía recordar lluvias que nunca llegaron, relámpagos que nunca cayeron. Ojos que habían visto demasiado, demasiado pronto. Ojos que parecían reconocer al vaquero aún antes de verlo con claridad. Él no se movió. Simplemente se limitó a observarla, con esa mezcla de prudencia y honor que cargan los hombres que han vivido más entre sombras que entre personas. No preguntó quién era. Tampoco por qué la habían dejado morir junto a un pozo perdido. Hombres como él aprendieron que las respuestas llegan solas cuando uno no las presiona. Ella trató de incorporarse, pero un dolor profundo la hizo estremecerse. El vaquero dejó el palo, caminó hacia ella y le ofreció agua en una vieja cantimplora de hojalata, abollada pero resistente. Ese objeto, simple, cotidiano, parecía más un gesto de tregua que una ayuda. «Bebe despacio», dijo él. Ella tomó un sorbo, luego otro, sin apartar la mirada de él, como si adivinar su intención fuera cuestión de vida o muerte. «¿Dónde estoy?» Su voz salió áspera, astillada. «A un día del pozo donde te encontré», respondió él, sin adornos. «Más lejos de lo que tus perseguidores podrían rastrear en la noche». Ese detalle hizo que sus hombros se tensaran. Una sombra antigua cruzó su rostro, miedo y furia mezclados como dos serpientes enredadas. No preguntó cómo él sabía que la buscaban. Quizá porque lo evidente no necesita explicación. «No deberías haberme ayudado», murmuró ella. El vaquero encendió un cigarro, dándole una calada que dibujó una nube lenta en el aire. «No podía dejarte allí», contestó, y su tono era simple, pero detrás de esa simplicidad había un abismo. Un código. Una regla no escrita. Ella cerró los ojos un instante, como si esa respuesta le doliera más que sus heridas. Como si preferiría que él hubiera sido un hombre más duro, más egoísta, más fácil de odiar. Porque un hombre honorable complica todo. El viento sopló más fuerte, moviendo la lona, levantando cenizas del fuego, trayendo consigo un murmullo lejano que ninguno quiso interpretar. El desierto hablaba. Siempre hablaba. Y ambos lo entendían, aunque nunca lo admitirían. Ella palpó su cuello, buscando algo. El medallón. Al no encontrarlo, su respiración se cortó. «Lo traías cuando te recogí», dijo el vaquero, sacándolo de su bolsa. «Pensé que te importaba». Lo extendió hacia ella, pero no lo abrió. Ella lo tomó con delicadeza, como si sostuviera un corazón recién arrancado. El metal frío parecía latir bajo sus dedos. No dijo por qué era importante. No tenía fuerzas para mentiras largas y tampoco para verdades. El vaquero volvió a sentarse, manteniendo una distancia exacta, ni amenazante ni cercana. Un hombre sin urgencias, pero con una paciencia que podía partir el mundo en dos. «No vas a decirme tu nombre, ¿verdad?», preguntó él. «Si lo digo, te vuelves parte de esto», susurró ella. «Creo que ya lo soy», contestó él, sin fanfarronería. Ella bajó la mirada, tragándose una emoción que temblaba en su garganta. El fuego se reflejaba en sus ojos, haciendo que sus tormentas se vieran vivas,
casi bellas. Y por un momento, la frontera pareció detenerse, como si presenciara algo que rara vez concede, dos almas reconociéndose sin palabras. El vaquero se inclinó para revisar su vendaje. Ella no se apartó, aunque cada fibra de su cuerpo le decía que corriera. Había algo en él, una calma, una rectitud antigua, que desarmaba sus defensas. Y eso la aterraba más que los hombres que la perseguían. Tus heridas sanarán, dijo él, ajustando la venda con manos firmes. Pero necesitas descansar un par de días. Ella negó con la cabeza. No tengo ese tiempo. Tendrás que tomarlo. La forma en que lo dijo no era una orden, pero tampoco una opción. Era el tipo de frase que un hombre del desierto pronuncia cuando ya decidió proteger algo, aunque no entienda por qué. Ella respiró hondo, clavando los ojos en él. Esa tormenta silenciosa chocó contra la calma del vaquero. Y por primera vez desde que despertó, habló con la voz de quien ya no puede seguir cargando sola. Los hombres que vienen por mí no se detienen. No olvidan. No perdonan. Si me quedo aquí, te matarán también. El vaquero no parpadeó siquiera. Que lo intenten. Ella apretó el medallón contra su pecho. Allí dentro, escondido entre el frío de la plata, se guardaba un secreto que podría incendiar medio estado. Y aún así, la forma en que el vaquero la miraba, sin exigir nada, sin calcular nada, la hizo sentir algo que casi había olvidado, la posibilidad de confiar. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, con un hilo de voz. Él levantó la vista hacia la línea descolorida del amanecer. Porque en esta tierra, respondió, lo único que uno tiene es el nombre que deja atrás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un juramento. Y aunque ella quiso responder, el viento se adelantó, levantó las brasas del fuego, envolvió su rostro, acarició la lona, y luego se llevó la primera pista de que, en algún punto entre la oscuridad y la luz, dos destinos acababan de entrelazarse sin permiso. Ella observó al vaquero como si intentara recordar de dónde lo conocía. Porque algo en su mirada, algo profundo, algo imposible, se sentía como un eco de una vida que todavía no había ocurrido. Y el desierto, silencioso, parecía escuchar cada latido. El sol aún no había trepado del todo cuando el vaquero notó el primer signo, un rastro fino, casi imperceptible, cortando la tierra seca como una cicatriz fresca. No era una huella reciente, pero tampoco vieja. Algo había pasado por allí antes del amanecer. Algo que no debía estar tan cerca. El viento sopló con un silbido áspero, levantando pequeños torbellinos que parecían arrastrar murmullos, advertencias, memorias. La mujer, envuelta en una manta, lo observó desde el campamento mientras él se inclinaba sobre el suelo, tocando la arena con dos dedos como si pudiera leer en ella lo que otros hombres olvidarían ver. ¿Son ellos?, preguntó ella. Él no contestó de inmediato. Se puso de pie, miró el horizonte quebrado y dejó que el silencio hablara primero. Son jinetes, dijo al fin. 3, quizá 4. Y vienen ligeros. Ella apretó los labios. Era el tipo de miedo que se clava sin ruido. Tenemos que irnos. Nos iremos, respondió él, pero no corriendo. Los cobardes huyen. Nosotros salimos caminando. Ella no sabía si admirar su calma o maldecirla. El vaquero ensilló el caballo con movimientos precisos, como si el tiempo se hubiera ralentizado a propósito. Colgó su rifle, ajustó el lazo, revisó el nudo de su pañuelo, y entonces le ofreció la mano a la mujer para montarla. No los enfrentarás por mí, dijo ella, su voz temblando entre orgullo y culpa. No lo haré por ti. Lo haré porque es lo que hay que hacer. Ningún héroe. Ningún mártir. Solo un hombre sosteniendo su propio código. Ella subió al caballo, y en cuanto sus manos se aferraron al cuero curtido, algo en la tierra cambió. Era como si el desierto inhalara para dar paso a la primera nota de una balada que llevaba años esperando ser tocada. Cabalgaban en silencio. La línea del horizonte temblaba por el calor naciente, y el sol derramaba un resplandor rojo sobre las rocas, como si la tierra ya supiera que ese día bebería sangre. Las montañas lejanas parecían observarlos con la solemnidad de viejos testigos. Tras una hora, el vaquero levantó una mano. Se detuvieron. Él ladeó la cabeza, escuchando algo que ella no podía oír. Entonces se oyó, un galope profundo, reverberante, que no venía del frente, sino de atrás. No era uno ni dos. Eran más.
Ella sintió como un escalofrío le recorría la columna. Son 6, quizás 7, dijo el vaquero, sin volverse. ¿Cómo lo sabes? Cuando has vivido bastante solo, aprendes a distinguir quién viene por agua y quién viene por sangre. Ella tragó saliva. ¿Qué van a hacer? Lo que hacen los hombres cuando creen que nadie les está mirando. El caballo avanzó más rápido. Las dunas se estiraban como serpientes dormidas. Los mezquites más altos parecían inclinarse hacia ellos, tratando de ocultarlos bajo su sombra raquítica. El viento les golpeaba el rostro, llevando el olor metálico del peligro. Ella respiraba con dificultad. No podemos huir más rápido. Lo sé. Entonces, ¿qué harás? Elegir dónde morir, respondió él con calma. Ella casi protestó, pero él añadió. No estoy diciendo que moriremos. Solo que las batallas se ganan por el lugar donde uno decide ponerse de pie. Ella entendió. Y ese entendimiento dolió más que cualquier herida. El vaquero desvió hacia un cañón estrecho, donde las paredes de piedra se alzaban con la severidad de un tribunal. Allí el viento se volvía un susurro y la luz se fragmentaba en líneas de fuego sobre la roca. Era un lugar que la gente evitaba. Aquí no podrán rodearnos, dijo él. Ella miró las paredes. Parecían lápidas gigantes. ¿Y si nos atrapan? Pues que vengan. El galope se aproximaba, retumbando como un tambor de guerra. El caballo del vaquero bufó, inquieto. La mujer aferró el medallón bajo su ropa, sintiendo su peso como un recordatorio. Escúchame, dijo ella con urgencia. Si me entregas, te dejarán vivir. Calla. No, entiéndelo. Te buscan a ti ahora. No por honor, no por rabia, por lo que cargo. Él la miró apenas un segundo, pero en ese segundo ella sintió la fuerza de un hombre que no le debía explicaciones al mundo. No llevo tu muerte conmigo, dijo él. Llevo mi decisión. El desierto volvió a guardar silencio. Los jinetes aparecieron finalmente a la entrada del cañón, siluetas negras contra la luz, con pañuelos cubriendo sus rostros y rifles al hombro. El polvo que levantaban era grueso, como humo antes de un incendio. Uno de ellos lanzó un grito agudo, un llamado. El vaquero desmontó, ayudó a la mujer a bajar y la colocó detrás de una roca desgastada. Quédate abajo, ordenó. Ella le tomó la muñeca, sus dedos temblorosos. ¿Por qué haces esto, por alguien que no conoces? Él respondió sin mirarla, mientras cargaba la escopeta. Porque sí te conozco. Ella abrió la boca, confundida, pero no tuvo tiempo. El primer disparo rebotó contra la piedra, un estallido que hizo vibrar el cañón. El vaquero se adelantó un paso, plantándose en medio del desfiladero. Parecía un hombre pequeño frente al tamaño del mundo. Pero algo en él, en su postura, en la forma en que sostenía el arma, en esa firmeza silenciosa, hacía que el propio desierto lo reconociera como uno de los suyos. Los jinetes avanzaron, confiados. Entréguennos a la mujer, gritó uno, y no harán falta más muertos. El vaquero escupió al suelo. Los muertos son responsabilidad de ustedes. No tienes por qué morir por ella, insistió el hombre. No estoy muriendo por nadie. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo? El vaquero respiró hondo, bajando el arma apenas 1 milímetro. Haciendo lo correcto, aunque me cueste. Un silencio tenso estremeció el aire. La mujer, oculta, sintió como sus ojos se llenaban sin aviso. No por miedo. Por algo más profundo, más antiguo. Por un reconocimiento que no sabía nombrar. Los jinetes desenfundaron. El vaquero ajustó el sombrero. El cañón entero contuvo la respiración. El viento dejó de moverse. La tierra se volvió un tambor. La persecución, esa que había empezado con polvo y sangre, estaba a punto de reclamar su precio. La noche cayó sobre la llanura como una manta de terciopelo manchada de polvo y silencio. El viento que horas antes había rugido ahora apenas respiraba, moviendo apenas los filos secos de los arbustos. El desierto no dormía, aguardaba, como un testigo mudo, como si supiera que algo estaba por quebrarse entre las sombras. El vaquero avanzaba despacio, sosteniendo la rienda con una mano y con la otra aferrando la colcha que había puesto sobre los hombros de la muchacha. Ella caminaba a su lado, temblando no por frío, sino por algo más profundo, algo que había retenido demasiado tiempo. La hoguera que él había encendido crepitaba baja, con una luz rojiza que daba vida a las figuras inmóviles.
Una silla vacía, una cantimplora abollada, un lazo colgado del palo que hacía de poste. Objetos simples, cotidianos, pero que bajo esa luz adquirían un significado distinto, casi simbólico. El vaquero se agachó junto al fuego, acomodó unos troncos y la miró de reojo. No dijo nada. Nunca hablaba más de lo necesario. Su código era la mesura, la observación, dejar que el silencio revelara lo que las palabras solían esconder. Ella, sin embargo, respiraba agitada, como si dentro de su pecho hubiera un animal queriendo escapar. Sus ojos brillaban bajo la luz, no húmedos por el llanto, sino cargados de algo más antiguo, más hondo, como si la memoria de generaciones estuviera ardiendo detrás de su mirada. No tienes por qué hablar, murmuró él, casi un susurro, casi un gesto de misericordia. Ella negó con la cabeza. Sus dedos se enredaron con los bordes de la colcha. Dio un paso hacia la hoguera, como si necesitara ese calor para atreverse. Sí, sí tengo que hacerlo, respondió con la voz temblorosa, aspirando polvo y miedo al mismo tiempo. El vaquero apretó la mandíbula, sin mirarla aún. Conocía ese tono. Era el mismo que escuchó en hombres que confesaban pecados antes de un duelo, en mujeres que aguardaban un regreso que nunca llegó, en niños que aprendían demasiado pronto lo que significa sobrevivir. Esa era la noche en la que la verdad pedía paso, empujando puertas que nadie quería abrir. El silencio se extendió entre los dos, largo, pesado, casi palpable. Solo el crujir lento de la leña marcaba el ritmo del tiempo. Ella se acercó un paso más, y el fuego dibujó en su rostro la mezcla imposible entre miedo y determinación. Cuando me sacaste de esas manos, empezó, pero se detuvo. No sabes lo que significó. Él la observó entonces, con esos ojos de hombre acostumbrado a juzgar el mundo sin pronunciar sentencias. No frunció el ceño, no se movió, solo la miró, como un juez silencioso del destino. No necesitaba saberlo, respondió él. Uno hace lo que le dicta el camino. Ella sonrió sin alegría, como quien reconoce una verdad sencilla pero insuficiente. Dio otro paso hacia el fuego, dejando que la luz abrazara por completo su rostro. Pero el camino que sigues, no empezó conmigo, susurró, bajando la mirada hacia la sombra que sus pies dibujaban en la tierra. Empezó antes. Él sintió un estremecimiento leve, casi imperceptible, pero lo ocultó tras su expresión pétrea. La muchacha levantó la vista, y sus ojos, tan profundos como la noche, parecían arder por dentro. Tú crees que me rescataste hoy, dijo ella, pero en realidad me rescataste hace mucho. Antes de que yo pudiera siquiera saber quién eras. Antes siquiera de nacer. La frase cayó entre ellos como un disparo nocturno. Breve, seco, imposible de ignorar. El vaquero parpadeó apenas, como si la revelación lo hubiera atravesado. Pero no retrocedió. No lo hacía ante nadie. No ante bandidos, no ante tormentas, no ante verdades peligrosas. Hablas como si fueras parte de una historia que yo no recuerdo, murmuró él. Ella acercó su mano hacia el fuego, extendiéndola como si buscara leer en la luz las palabras que nunca había dicho. Su respiración era frágil, quebrada, pero sostenida por una necesidad innegable. Mi madre te vio una vez, dijo al fin. Te vio pasar por el sur, cuando tú aún eras un muchacho. Un día de sol que quemaba tanto que hasta las sombras parecían buscar refugio. Ibas herido, pero seguías cabalgando. Y ella dijo que en tus ojos había algo extraño. Algo que no se encuentra dos veces. Dijo que eras un hombre marcado por el destino, un hombre que no podía morir mientras alguien lo necesitara. El vaquero no movió un músculo, pero dentro de él algo se tensó. Era la primera vez que escuchaba su pasado desde labios ajenos. Era como si el desierto, siempre vigilante, hubiera guardado secretos que ahora otra voz venía a devolverle. Mi madre estaba embarazada entonces, agregó la muchacha, con un temblor en el labio. Y una noche, mientras me llevaba en su vientre, dijo que soñó contigo, caminando hacia ella. Dijo que estabas rodeado por un resplandor del color del amanecer y que te detuviste frente a ella sin pronunciar palabra. Y entonces dijo algo que siempre me persiguió. El viento se levantó apenas, como si el desierto también estuviera esperando. Dijo que yo, ya te pertenecía. Que mi destino caminaría hacia ti sin importar el tiempo ni el dolor ni la distancia. La voz se quebró, pero no en un llanto, se quebró en una verdad demasiado pesada para seguir oculta. Ella apretó la colcha sobre su pecho, temblando ante lo que acababa de decir.
Él respiró hondo, como si aquella revelación removiera arenas, recuerdos, heridas que nunca se cerraron. No dijo nada, porque no sabía qué decir. O quizás sí lo sabía, pero su código le impedía pronunciarlo antes de estar seguro. La hoguera crepitó con más fuerza, como si algo en el aire hubiera cambiado. La noche se estiró alrededor de ellos, densa, expectante, cargada del choque invisible entre destino y libre albedrío. Ella bajó la vista, como si temiera haber ido demasiado lejos, pero aún así dio un paso más hacia él. Las sombras bailaron en su rostro, dibujando en su expresión un miedo antiguo y una esperanza nueva. El vaquero, por primera vez esa noche, apartó la mirada del fuego y la sostuvo profundamente, como si buscara en sus ojos las trazas de un destino que él nunca pidió, pero que ahora lo alcanzaba con la fuerza de una profecía. Su voz salió baja, ronca, casi como un murmullo arrancado de lo más hondo de su pecho. El desierto amanecía sin prisa, con esa luz tenue que primero acaricia las piedras antes de tocar a los hombres. Entre la bruma dorada del alba, el silencio parecía más espeso que la noche anterior, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento después de lo que había sido revelado junto al fuego. La muchacha seguía allí, de pie, envuelta en la colcha, con la mirada fija en él como si temiera que un parpadeo lo desvaneciera para siempre. El vaquero mantenía la postura firme, aunque dentro de él la noche seguía temblando. Sus ojos, acostumbrados al cálculo y al peligro, estaban ahora detenidos en algo que no podía medirse ni desarmarse, una verdad que parecía demasiado grande para un hombre solo. El viento del amanecer trajo olor a tierra húmeda, como si en algún punto lejano una tormenta hubiera llorado sin ser vista. Los pájaros empezaron a cantar con la timidez de quienes conocen las reglas del silencio en territorio salvaje. Ella dio un paso hacia él, y esa pequeña distancia sonó más fuerte que cualquier trueno. Él no retrocedió. Nunca lo hacía. La observó sin parpadear, dejando que su mirada fuera el único gesto que podía permitirse. ¿Y qué esperas que haga con eso que dijiste anoche?, preguntó él, sin dureza pero sin suavidad tampoco. Ella respiró hondo, como si la pregunta la hubiera atravesado por dentro. No espero nada, dijo con un hilo de voz. Solo, necesitaba que lo supieras. Que entendieras por qué nunca sentí miedo contigo. ¿Por qué, cuando me tomaste del brazo para sacarme de ese infierno, no pensé en huir? Pensé que por fin había llegado donde debía estar. Él apretó la mandíbula y miró hacia el horizonte. La línea infinita del desierto era una sentencia y un refugio al mismo tiempo. Ahí estaba su vida: polvo, soledad, caballos cansados, amaneceres iguales y distintas cicatrices que solo el viento recordaba. El destino que ella había descrito era otra cosa. Una senda que él nunca pidió y que ahora parecía extenderse frente a él como un nuevo territorio que explorar. El destino no es dueño de nadie, dijo él al fin. Uno elige. Aunque duela. Ella bajó la mirada, pero no se movió. El vaquero, sin embargo, percibió en su respiración una certeza que no había en sus palabras. El desierto, que siempre había sido su único juez, parecía mirarlo desde todas partes. Una figura apareció a la distancia. Un jinete. Luego 2. Luego 4. Polvo elevándose detrás de ellos como una serpiente despertando. El vaquero frunció el ceño. Sabía leer ese tipo de aproximación, no era casualidad, no era una caravana perdida. Era gente buscando algo. O buscando a alguien. Ella sintió el cambio en su postura y siguió su mirada. La tensión se clavó entre ellos como un cuchillo silencioso. El vaquero caminó hacia su caballo y tomó el rifle que descansaba en la funda lateral. No lo levantó, pero su mano ya había tomado una decisión. Son los mismos que me querían muerta, susurró la muchacha. Los mismos que te dispararon cuando me defendiste. Él chasqueó la lengua con un gesto seco. El código que lo guiaba no era nobleza ni heroísmo, era una regla simple, vieja como el polvo que pisaban. Si un hombre amenaza lo que está bajo tu cuidado, ese hombre ya cavó su tumba. Y ella, por razones que aún no había aceptado, estaba bajo su cuidado. Los jinetes se detuvieron a unos metros, formando una línea irregular. El líder, con un sombrero ancho y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, levantó la voz. Sabemos lo que te dijo la muchacha, gruñó. Y sabemos lo que significa. No vamos a dejar que se cumpla. El vaquero mantuvo el rifle bajo, pero su dedo descansaba sobre el metal con una calma peligrosa.
Lo que se cumple o no, respondió él, no lo deciden ustedes. Los hombres rieron. Una risa seca, sin alegría, sin alma. Una risa que no conocía la misericordia. Ella dio un paso adelante, pero él levantó la mano, firme, impidiéndole avanzar. Quédate atrás, murmuró. Hay cosas que debo hacer yo. Los jinetes avanzaron unos pasos más, suficientes para que el peligro se volviera inevitable. El viento se levantó. La arena empezó a volar en remolinos finos que parecían danzar entre los caballos. El desierto, una vez más, se volvía testigo y juez. El líder escupió al suelo. Esa profecía vieja solo trae muerte. Mejor terminar con ella ahora. Fue entonces cuando sucedió algo curioso. El vaquero sonrió. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado del tipo de certeza que nace cuando un hombre ya eligió el camino aunque aún no lo diga. No creo en profecías, dijo él con voz baja. Pero creo en mis decisiones. Y creo en lo que protejo. El disparo del enemigo fue el primero. Un fogonazo que rompió la quietud. El vaquero rodó al suelo con una precisión nacida de 1000 peleas, levantando una nube de polvo, y respondió con un tiro que atravesó la distancia como un rayo certero. Un hombre cayó del caballo. Los otros reaccionaron tarde. El tiroteo se desató como una tormenta seca en medio del amanecer. Ella se cubrió detrás de una roca, pero no apartó la mirada. Cada explosión iluminaba la silueta del vaquero como si el desierto estuviera dibujando su leyenda a golpes de fuego. Su figura se movía con una especie de calma feroz, la calma de quien no dispara por rabia, sino por necesidad. Un segundo enemigo cayó. Luego un tercero. El líder intentó rodearlo, pero el vaquero ya había leído su intención. Se levantó de un salto, disparó un único tiro, y el hombre se desplomó como si el propio desierto le hubiera retirado el permiso de seguir respirando. La arena volvió a caer en silencio. La muchacha salió de su escondite corriendo hacia él. Lo encontró de pie, respirando hondo, apoyado en el rifle como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Sus ojos estaban cansados, pero no rotos. Ella se detuvo frente a él, temblando. No tenían derecho a perseguirte por mí, dijo ella. No tenían derecho a decidir tu destino. Él la observó largo rato. Luego guardó el rifle, se acercó, y con un gesto lento, casi inconsciente, retiró un mechón de cabello del rostro de ella. Nadie decide por mí, respondió él. Ni esos hombres, ni las historias viejas, ni siquiera tú. Pero sí elijo a quien acompaño en este desierto. Ella sintió que el desierto entero se detenía, como si esas palabras hubieran trazado una marca nueva en la arena. Él montó su caballo y extendió la mano hacia ella. Vámonos. Lo que venga, lo caminaremos juntos. Ella tomó su mano sin dudar. No porque creyera que él era su destino, sino porque él la había convertido en parte del suyo. Y cuentan los viejos del norte que desde ese día, cuando el viento sopla al amanecer, se ve la silueta de dos figuras cabalgando hacia la luz. Dicen que la leyenda aún camina por el desierto, porque algunas historias no nacen, se cumplen.